Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 3 en su Biblia, verso 1 por favor. Hebreos capítulo 3, verso 1. La Biblia dice: por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Que de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Para los judíos, ellos daban mucho valor a los profetas y a los ángeles. Y ahora el escritor escoge a un personaje respetado y venerado como lo era Moisés. Moisés no era el personaje más respetado por los judíos, era Abraham. ¿Por qué entonces el escritor compara a Jesucristo con Moisés y no lo compara con Abraham? La razón es porque aunque Abraham era más respetado que Moisés, Moisés era la persona a la que se le dio la ley de Dios. Y nosotros observamos el hecho de que estos hebreos están en un proceso de retorno a la ley de Moisés. Eso es lo que ellos están haciendo. Están en un punto crítico en su vida espiritual porque han recibido el evangelio, han sido salvos por la gracia de Dios. Pero algunos de ellos, por circunstancias, por dificultades, por problemas, les ha parecido buena idea regresar a esa forma de ser guiados y ser instruidos a la ley de Dios, al Antiguo Testamento. Y por eso el escritor escoge a Moisés, quien es el que recibió la ley de Dios. El texto bíblico nos muestra la superioridad de Jesucristo sobre Moisés. En el versículo 1, nosotros tenemos una descripción de nosotros, los creyentes. El verso 1 nuevamente dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Se nos califica con tres cualidades. Se nos dice: hermanos, usted y yo hemos llegado a tener un lazo mucho más grande que el lazo de sangre, es el lazo espiritual. Dios nos ha adoptado en su familia y por eso nosotros, entre nosotros, somos hermanos en Cristo. ¿Nos portamos como hermanos? ¿Nos tratamos como hermanos? Debemos ver a la iglesia no como un edificio, no como un negocio, no como una institución, una empresa, porque no lo es.
es una familia. Somos hijos de Dios, somos hermanos por la gracia de Dios. Así es que nosotros necesitamos relacionarnos como hermanos. No podemos dejar esta familia, podemos dejar la iglesia, pero no podemos dejar esta familia. Todos somos los que hemos recibido a Cristo, somos hijos de Dios, pertenecemos a esta familia. Vamos a pasar con esta familia por la eternidad. Así es que es mejor que nos acostumbremos y aprendamos a vivir como familia, como hermanos, porque esto vamos a hacer por la eternidad. Se nos llama santos. Y de todas las características que el autor pudo escoger, escoge esta, santos. Se debe notar nuestra santidad. La forma de hablar, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestra manera de vivir debe estar acorde a esta palabra santo. Santo significa apartado por Dios. Éramos parte de este mundo y por la gracia de Dios, Dios nos sacó, nos apartó del mundo, nos apartó para sí mismo. Eso significa santos. ¿Tu manera de hablar comunica santidad? ¿Tus actitudes comunican santidad? ¿Tu manera de vivir comunica santidad? La forma en la que trabajamos y negociamos y hacemos todo lo que hacemos en el día a día muestra santidad. Esa es la característica evidente para todos. Somos una familia. Debemos vivir y debemos comportarnos como santos. El texto dice que somos también participantes del llamado celestial. Este llamado al que se refiere es un llamado para salvación. Dios nos llamó en un momento de nuestra vida, nos llamó para ser sus hijos. Es un llamado celestial. Allí nosotros podemos ver el origen de este llamado. No es un llamado de hombres, es un llamado de Dios. El origen es celestial y tiene un propósito de hacernos participantes, de tener algo en común. Todos nosotros gente salva que ha escuchado el llamado de Dios, tenemos en común, estamos participando de la misma fe. Observa lo que somos. Somos hermanos en Cristo, somos santos y tenemos el privilegio de haber participado del llamamiento de Dios. La mayoría de gente no tiene estas características. La mayoría de gente no es cristiana. Y nosotros tenemos el privilegio, al ser escogidos por Dios, sin ninguna razón, todo es por la gracia de Él, y ser transformados en hermanos, en pueblo santo y en participantes del llamado celestial. De nosotros se espera una cosa: considerad. Allí está el mandamiento, ese es el verbo imperativo, esa es la orden. Considerad, ya que nosotros somos hermanos santos y participantes del llamado celestial, ¿qué se espera de nosotros los creyentes? Se espera que nosotros consideremos. Debemos considerar tres cosas. Debemos considerar, observa el versículo 1, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Debemos considerar que Jesús es apóstol, debemos considerar que Jesús es sumo sacerdote, debemos considerar de que Jesús es fiel a Dios. Esas tres cosas debemos considerar. Considerar significa mirar con reflexión. Nosotros necesitamos integrar a nuestra vida espiritual tiempos donde nosotros pensamos en Dios. Probablemente uno de los mejores momentos es nuestro tiempo devocional.
donde estamos desconectados o deberíamos estar desconectados de todo, enfocados en la palabra de Dios, enfocados en la persona de Dios, enfocados en Jesucristo. Y al estar enfocados en Jesucristo, nosotros deberíamos pensar, pensando en Él, deberíamos reflexionar en el hecho de que Él es apóstol, es sumo sacerdote, Él es fiel. ¿Observas? ¿Por qué? ¿Por qué en esas tres áreas específicas es las que debemos pensar y debemos enfocarnos? La palabra apóstol aplicada a Jesucristo es la única vez en la Biblia, en este versículo, que aparece esta palabra. No aparece en otro lugar. Dios ha enviado a personas, envió a profetas, envió a Moisés, envió a los apóstoles, ha enviado a muchas personas. El concepto de apóstol es eso, enviado. Ha enviado a muchas personas con un propósito especial. Pero el enviado de Dios al apóstol, no dice un apóstol, al apóstol, el enviado con mayúscula, es Jesucristo. ¿Observas? Él es el enviado. Cuando alguien te envía a hacer algo, ¿cuál es tu reacción? En una familia con 4 hermanos, el único hombre, 3 mujeres. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no le manda a una de mis hermanas? Cuando nos enviaban a las 5 de la tarde a comprar pan en la casa. Pero mándele a... ¿Cómo eres tú cuando te envían? ¿Diligente o con mala actitud, pateando piedras te vas? ¿Cómo somos enviados nosotros? ¿Cómo es enviado Jesús? Dios el Padre le envía a Jesucristo, le envía para que viva un tiempo aquí en esta tierra y muera en la cruz de Calvario. Jesucristo sabía todo lo que implicaba hacerse hombre y todo lo que significaba morir en la cruz de Calvario. ¿Cómo serías tú como enviado si antes de enviarte te dicen, ¿sabes qué? Vas a sufrir, te van a tratar mal, no te van a entender, te van a golpear, te van a humillar, no te van a reconocer como hijo de Dios y al final de tu vida te van a matar en una cruz? Eso cambia la cosa. Porque si soy enviado de vacaciones, ¿quién quiere ser enviado de vacaciones? Todo el mundo. Pero cuando Jesucristo es enviado a morir en la cruz de Calvario, a ser desamparado por su Padre Celestial. Él como Dios sabía en detalle cada una de las cosas que él iba a experimentar. Y aún así, cuando Dios el Padre le envía, Dios el Hijo dice, sí, yo voy, yo soy el apóstol. Yo soy el enviado. Piensa, considera esto de Jesús. Él vino por ti. Aunque sabía lo que significaba, aunque sabía lo difícil, lo complicado que era la cruz, Él vino. Él no vino a regañadientes, Él no vino pateando piedras, Él estuvo dispuesto a venir por nosotros. Jesucristo es el apóstol. Y cuando nosotros pensamos en Él, debemos pensar como el enviado. Debemos pensar como el sumo sacerdote, es decir, nuestro representante delante de Dios. Para que Él sea un representante efectivo, Él tuvo que hacerse hombre. No se hizo ángel, se hizo hombre para identificarse con nosotros y ser preciso y exacto en su representación que Él iba a llevar a cabo de nosotros ante el Padre Celestial. Y cuando Él en la cruz,
entra en el lugar santísimo, en el santuario celestial, y derrama su sangre, nuestro sumo sacerdote consigue salvación eterna para nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Sin su representación, sin su obra en la cruz de Calvario, tú y yo estaríamos en nuestros pecados y delitos. Tú y yo estaríamos en este momento perdiendo el tiempo. Él es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es fiel. O como el texto dice, Jesucristo es fiel y es continuamente fiel. Su fidelidad no se limita a lo que Él hizo en esta tierra, a lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Él continúa siendo fiel, y en su trabajo de sumo sacerdote y de abogado en el cielo, Él sigue trabajando en estos dos oficios y continúa siendo fiel al Señor. ¿Observas? Mira a Jesús. Eso significa considerar. Mira a Jesús. Mientras estamos enfocados en ver nuestros problemas, nuestras dificultades, las grandes cosas y las terribles cosas que nos pasan en esta vida, y nuestra mirada está enfocada en lo terrenal y está enfocada en el día a día, el escritor nos dice: mira a Jesús, considera a Él y obtén de esa mirada y de esa reflexión en su persona la perspectiva adecuada y correcta que necesitas para seguir con lo temporal de esta vida. Después de hablarnos de su persona y mostrar que Jesucristo es superior a Moisés, el verso 2 no niega el hecho de que Moisés fue fiel, el cual es fiel, hablando de Jesucristo, al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel como Dios, como Jesús. Es una tremenda comparación que se hace acá. Pero en su persona, Jesucristo es el más grande. Él es apóstol, sumo sacerdote y fiel. Jesucristo es superior en su ministerio, en su servicio, en su trabajo. Observa el verso 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Observa cómo aquí la palabra casa aparece 6 veces. Es una metáfora, es una ilustración de la familia cristiana, de la iglesia, no de estas 4 paredes, de la gente, de las personas que recibimos a Cristo como Salvador. Esa es la imagen. Y se presenta a Jesucristo como el constructor de la casa. Por eso es superior a Moisés. Mientras Moisés es parte de la casa, como somos tú y yo, Jesucristo es el constructor de la casa. En esta imagen de la edificación, que le gusta mucho al escritor utilizar, al apóstol Pablo también la usa, nosotros debemos observar que en esa construcción, cada uno de nosotros somos una parte de esa construcción. Algunos son la puerta, otros son la ventana, otros son la mampostería, el foco y todas las cosas que constituyen una casa.
Cada uno de nosotros tiene un lugar y un espacio, y sin nosotros la casa no funcionaría como debería funcionar. ¿Observas? Es importante entender esto, porque aún sin ser indispensables nosotros, somos necesarios, y por la gracia de Dios, Dios nos ha colocado en este edificio, nos ha colocado en un sitio para que cada uno de nosotros cumplamos una labor. Si tú no estás cumpliendo una labor, si tú no estás cumpliendo una función en este edificio que ha construido Jesucristo, el edificio no va a funcionar bien. Es importante que cada creyente entienda el rol y el papel importante que por la gracia de Dios, Dios nos ha dado aquí en su casa. Cuando nosotros vemos una linda edificación, ¿quién recibe mayor gloria? Podemos mirar la casa y la casa puede ser hermosa, el edificio puede ser lindo, pero ¿quién recibe más honor? El que recibe más honor, más que la casa, es el arquitecto, el constructor. A él se le ocurrió este diseño, a él se le ocurrió la ubicación de cada detalle. Él es el genio atrás de todo esto, y por eso el texto en el versículo 3 empieza diciendo: de tanto mayor gloria que Moisés es el dueño de la casa, es el que hizo la casa, porque no solo ha hecho la casa, ha creado todo lo que existe. Así es que el honor más grande está en Jesús, quien ha hecho la casa. Moisés es fiel, pero es como nosotros, uno más de la casa. ¿Observaste que en el versículo 5 se enfatiza que Moisés fue fiel en toda la casa? Y el versículo 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa. Si leemos con cuidado nos damos cuenta del detalle. Moisés es fiel en la casa, Cristo como hijo está sobre su casa. Jesucristo no solo es el constructor, Jesucristo es el Señor de la casa. Moisés era uno más que fue muy fiel en el trabajo que tuvo, era uno más de la casa como nosotros, pero hay alguien que estaba sobre su casa, sobre la casa, el Señor de la casa, y ese es Jesús. Jesucristo es el Señor de la casa. Él es el constructor, Él es el Señor. ¿Eso es real en tu vida? ¿Necesitas un área de tu vida que sea construida? ¿Necesitas algún área en tu carácter, en tu temperamento, en tu vida, que necesite ser vuelto a hacer? Se quite eso y se vuelva a construir, porque esto estuvo mal hecho. ¿Necesitas que alguien edifique esa área de tu vida? ¿Quién es el constructor? Y uno de los problemas que nosotros tenemos es que somos nosotros los que tratamos de construir nuestra vida. Si tengo una debilidad de carácter, si tengo algo en mi vida que me doy cuenta que debo cambiar, nosotros pensamos que es un asunto nuestro, y a punta de decisión y de fuerza de voluntad, que no tiene nada de malo eso, a punta de fuerza de voluntad nosotros tratamos de cambiar. ¿Quién es el constructor?
Si tú no eres constructor y te metes a hacer una reparación, vas a dañar lo que está hecho, no vas a mejorar la cosa. Hay que dejar al especialista, hay que dejar al arquitecto, hay que dejar al constructor de nuestra vida hacer el trabajo. Así es que si hay algo en tu vida, algo en nuestra vida que necesita modificarse, que necesita construirse, que necesita repararse, Él es el mejor. No vamos a los especialistas para encontrar un servicio adecuado. No vamos al mejor doctor, al mejor abogado, al mejor licenciado, al mejor. ¿Por qué no vamos a la hora de construir nuestra vida al mejor, a Jesucristo? Él es el constructor y Él no solo va a dar una manito de gato en tu vida y en esa área que necesitas un cambio. Él va a transformarte y su edificación y su construcción va a ser sin igual. Él es el constructor, dejemos que Él nos cambie. Pero Él es el Señor. Él es el Señor de la casa. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién dirige tus decisiones? ¿Para qué estás aquí en esta vida? ¿Para cumplir todas tus metas, todos tus objetivos, todos tus sueños, todas las cosas que quieres lograr? ¿O hemos entendido que el Señor de la casa, el Señor de mi vida es Jesucristo y la mejor idea que puedo tomar, la mejor decisión que puedo tomar es dejar que Él, como mi Señor, sea el que controla? Señor, yo estoy aquí, me pongo bajo tu autoridad, estoy a las órdenes, es tu voluntad lo que yo quiero hacer, no las cosas que yo quiero conseguir, es lo que tú quieres. Él es el Señor de la casa, Él construye y Él es el Señor de la casa. Una metáfora que tiene aplicaciones muy personales a cada uno de nosotros. Lo compara Jesucristo, se compara con Moisés. Y en el verso 5 el texto dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y puedes observar ahí en este versículo 3 características de Moisés al ser comparado con Jesucristo. La primera característica es que Moisés es fiel. Es decir, es una persona digna de confianza, es una persona responsable, es una persona que hace lo que debe hacer. Es una persona que no hay que estar atrás empujándole para que haga algo. Es una persona que no necesita ser arriada, perdón la palabra. Es una persona que no necesita ser arriada, él hace lo que tiene que hacer porque Moisés era fiel, digno de confianza, hacía lo que tenía que hacer. Si lo comparamos con nosotros, ¿somos dignos de confianza? Hay que tender la cama, hacer el arroz, hacer esto, cuando vuelva tiene que estar hecho todo esto. ¿Regresamos y se hizo eso? Cuando nos han dado una responsabilidad, ¿hemos cumplido? ¿O nos tienen que estar recordando? Y Moisés se caracteriza por ser una persona fiel, digno de confianza, hace lo que tiene que hacer, no hay que estarle empujando. La segunda característica es que es siervo. La palabra típica, la que más aparece para traducir la palabra siervo, es la palabra griega doulos. Es la que casi siempre se traduce siervo en la Biblia. De manera interesante,
el autor de Hebreos, no escoge esa palabra que es típica, escoge otra, una que aparece poco. Y la diferencia en el significado es el hecho de que esta palabra siervo significa un siervo voluntario, una persona que se convirtió en siervo por propia voluntad, por un genuino deseo de querer ser siervo. ¿Recuerdas a Moisés en Éxodo 3 y 4? Dios el Padre le dice: Moisés, anda, tienes que sacar a Israel de Egipto. ¿Recuerdas qué dijo Moisés? No, no soy yo, Señor, te equivocaste. Yo no soy la persona que puede hacer esto. Dios volvió a insistir, segunda vez, tú tienes que sacar. No, Señor, yo soy tartamudo, yo ni puedo hablar bien. Ok, te voy a dar a Aarón para que él te ayude con esa lo que estoy haciendo, estoy ilustrando el mensaje. ¿Qué pasa? Esa dificultad para hablar. Y Dios le dice: anda. Y Moisés dice: no, yo no soy la persona. Manda por el que tienes que enviar, yo no soy la persona. Y finalmente Dios se enoja. Y Moisés entiende y va. El detalle es que en ese momento particular en la vida de Moisés, Moisés no era un siervo dispuesto. Era todo lo contrario, no quería hacerlo. Y en el proceso, en la vida de Moisés, llegó un punto donde él se dio cuenta que el servicio era el mayor privilegio y él llega a ser un siervo voluntario, un siervo dispuesto. Entiende el concepto de que Dios es el Señor de la casa y él como siervo se pone bajo la autoridad de él. Y Señor, aquí estoy a las órdenes, ¿qué quieres que haga? Soy un siervo voluntario. No trato de hacer mi voluntad. No trato de imponer lo que yo quiero. Mi vida no se conduce por las cosas que yo creo que se deben hacer. Señor, me pongo bajo tu autoridad. Estoy aquí a tus órdenes. Solo tienes que mandar. Yo estoy dispuesto. ¿Es así tu vida? O en el día a día hacemos lo que nosotros queremos. Imponemos nuestras reglas. Imponemos nuestras cosas. Cuando un siervo entiende, cuando un siervo decide voluntariamente, sin que le obliguen, voluntariamente decide ponerse bajo la autoridad del Señor de la casa. Aquí estoy. Solo tienes que ordenar, yo lo voy a hacer. Tu voluntad es lo que me place, tu voluntad es más importante que mi voluntad, que mis sueños, que mis objetivos, que mis anhelos. Solo tienes que mandar, Señor, yo soy aquí tu siervo, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Nuestra obediencia a la palabra es una manera fácil de darnos cuenta si somos siervos. Él te dice, tú haces. ¿Qué te ha dicho Él que tú no haces? ¿Tienes que hacer esto? No, esto no. Hasta allí no. Hasta allí no llego yo. Ser un siervo implica que la voluntad del Señor es más importante que la mía. Y si Él dice algo, no contendemos, no coaccionamos, no hacemos nada de eso, simplemente obedecemos porque el Señor de la casa ya nos ha dicho lo que Él quiere, lo ha expresado en este libro. Y aquel que es un siervo voluntario escoge ponerse bajo la autoridad de su Señor. Observa el ejemplo de Moisés. Tú puedes maravillarte por la grandeza de Jesucristo y decir, ok, pero Él era Dios.
Moisés era un hombre de carne y hueso como nosotros, y este hombre fue fiel con todas sus debilidades. Fue un hombre fiel, un hombre responsable, que se le daba una tarea y lo hacía. Fue un siervo de Dios. Escogió ser siervo, escogió ponerse bajo la autoridad de su Señor y estuvo dispuesto a obedecer todo lo que su Señor le decía. Y un tercer detalle, verso 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. ¿Para qué? ¿Para qué fue fiel y para qué fue siervo? Para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué es lo que se va a decir? Que en Jesucristo y solo en Él hay salvación. ¿Observas? La vida de Moisés, su fidelidad y su servicio gritaba a la gente que solo en Cristo hay salvación. Su testimonio. ¿Qué comunica tu testimonio? ¿Qué comunica nuestro testimonio a la gente? ¿Que Él es el más grande? ¿Que Él es la única alternativa? ¿Que Él es el único en el que se encuentra salvación? ¿Eso comunica nuestro testimonio? Si haríamos un censo de tus compañeros de trabajo, ¿qué dirían ellos de ti? Si haríamos un censo de tus compañeros de la escuela, del colegio, de la universidad, ¿qué dirían de ti? Si haríamos un censo de personas que van al mismo ministerio en iglesia que tú vas, ¿qué dirían de ti? Observa qué decían de Moisés. Su fe y su servicio comunicaba un mensaje. ¿Para qué les dice todo esto el escritor a los hebreos? Observa verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Observa. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Eso es lo que él quería de sus oyentes. Quería que ellos, como lo ves en la diapositiva, quería que ellos muestren una confianza firme y muestren un gozo producido por la esperanza. Esta era la forma de aplicar estas palabras que encontramos en estos 6 versículos. Ustedes, hebreos, necesitan una confianza firme. Creyentes verdaderos que están en un proceso de volver otra vez a la ley del Antiguo Testamento, personas que han recibido la salvación eterna por la gracia de Dios, ahora por las circunstancias que atraviesan, están pensando que su vida pasada era mejor. Entonces ellos quieren volver al legalismo, volver a tratar de buscar a Dios y agradar a Dios a través del cumplimiento de los 613 mandamientos que componen el Antiguo Testamento. Han recibido la salvación por gracia y ahora quieren volver a su antigua vida. ¿Te describe? ¿Te describe esto? Has recibido la gracia de Dios. Eres salvo por la eternidad. Y vives como alguien que parecería que no ha recibido. Vives como el incrédulo. Vives como un creyente mundano. ¿Qué necesitaban ellos? Confianza firme.
No pueden regresar. No pueden vivir con un pie aquí en el cristianismo y un pie en el mundo. No pueden vivir en esa dualidad. No pueden desear volver a su antigua vida. Si ya han experimentado, si ya han saboreado lo que significa la salvación eterna, la vida abundante, la vida diferente que Dios nos da cuando llegamos a Cristo, ¿cómo pueden estar en un proceso de alejamiento, volviendo a su antigua vida? Ustedes necesitan confianza firme, necesitan pararse firmes y continuar adelante en su vida cristiana. ¿Cómo hago esto? Si esto es algo que nos describe, si esto es algo que nos está pasando, somos salvos verdaderamente, pero estamos en un proceso de retroceso, tratando de nuestra vida anterior era mejor, tratando de vivir de esa forma. ¿Qué nos hace falta? El gozo producido por la esperanza. ¿Qué nos hace falta? Mirar el futuro, mirar la eternidad, mirar a Jesucristo, mirar el hecho de que Él es apóstol, Él es fiel, Él es nuestro sumo sacerdote. Pon tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, dirá el escritor a los Hebreos en el capítulo 12. Pon tus ojos en Cristo. Es un ejercicio que nos lleva a nosotros a pensar en Él y a pensar en lo que Él ha conseguido por nosotros y a tener una perspectiva espiritual eterna. Piensa en lo que te espera en el cielo, piensa en que todo eso es por la gracia de Dios, piensa en la persona de Jesús que estuvo dispuesta a venir por ti, piensa en Jesucristo que murió en la cruz de Calvario, piensa en la fidelidad de Él, lo que Él hizo para conseguir eterna salvación por ti. Y con esa perspectiva bíblica y eterna, trae esa perspectiva a tu día a día, a las cosas temporales de este mundo. ¿Qué necesitan tus problemas, tus dificultades, tu vida cristiana mediocre? ¿Qué necesita nuestra vida cristiana mediocre? Necesita que meditemos un ratito, que miremos a nuestro apóstol, a nuestro sumo sacerdote y a nuestro Dios fiel. Necesitamos dar una perspectiva eterna a nuestra vida temporal. Pon los ojos en Cristo, toma la perspectiva celestial, piensa en lo que es el futuro, lo que va a pasar en el cielo y trae esa perspectiva celestial y eso va a modificar la forma en la que tú ves tus grandes problemas. La Biblia está llena de esta manera de pensar. Varias veces diferentes escritores en la Biblia hacen referencia a esto, al ejercicio de considerar, de mirar con detenimiento a Jesucristo, el apóstol, el sumo sacerdote y el Dios fiel. Porque cuando nos enfocamos en lo celestial, lo temporal tiene una nueva y diferente perspectiva. ¿Qué necesita una vida cristiana mediocre?
¿Qué necesita una vida cristiana llena de problemas, de dificultades y de retroceso espiritual? Necesita poner la mirada en el más grande. Una mirada reflexiva que traiga a nuestro presente una perspectiva diferente para mirar las cosas. Pedro diría, esta leve tribulación momentánea. ¿Recuerdas? Leve tribulación momentánea. ¿Cuál era la leve tribulación momentánea? Poner combustible a los creyentes y quemarles vivos. Leve tribulación momentánea. ¿Por qué pudo ver algo tan grave y tan horrible como incendiar a un cristiano como una leve tribulación momentánea? ¿Estaba fuera de sí? ¿Estaba loco? No, tenía una perspectiva celestial. Y cuando vio lo grandioso de la eternidad, lo grandioso de lo que va a ocurrir en el cielo, lo grandioso de estar por la eternidad con Jesucristo, cuando vio lo grandioso que eso era, las cosas difíciles de esta vida eran muy pequeñas comparadas con la grandeza que nos espera en el cielo. ¿Qué necesitas en tu vida espiritual? Una mirada profunda de quien está allí en el cielo. Jesús, el apóstol, el sumo sacerdote y el Dios fiel. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Padre, yo ruego que nos ayudes a mirarte a ti. Al abrir tu palabra cada día, ayúdanos a mirarte a ti de manera profunda. Para que así la perspectiva en las cosas temporales de esta vida puedan ser distintas. Padre, yo ruego por aquel creyente que está aquí, que está retrocediendo en su vida espiritual. Yo ruego por aquel creyente que sabe que es un creyente mundano, que se parece más a un incrédulo que parecerse a un hijo tuyo. Si fue efectivo para estos creyentes hebreos, lo es para ese creyente hoy, Señor. Y yo te ruego que esa persona pueda tomar la decisión hoy de cada día abrir tu palabra y no leerla al apuro, de manera superficial, sino que pueda mirar profundamente a ti en las páginas de tu palabra. Y que pueda encontrar
la firmeza que necesita en su vida espiritual, que pueda encontrar el gozo, la esperanza. Yo te ruego, Padre, por la aplicación de tu palabra a cada uno de nosotros. Padre, gracias por el ejemplo de Moisés, un hombre fiel, responsable. Ayúdanos a hacerlo. Un hombre que escogió ser siervo. Ayúdanos voluntariamente a ponernos bajo tu autoridad y estar dispuestos a obedecer cada palabra que tú nos dices. Ayúdanos a ser una persona que da un buen testimonio, que es un testigo de ti, que habla de ti. Gracias, Padre, por el ejemplo de Moisés. Pero sobre todo, gracias por el ejemplo del más grande, de Jesucristo, el apóstol, el enviado, el que estuvo dispuesto a venir aunque sabía lo horrible que iba a ser morir en la cruz. Gracias por querer venir por nosotros. No lo merecíamos, pero gracias porque viniste. Gracias porque eres nuestro sumo sacerdote, aquel que podía morir en la cruz, el único que podía morir en la cruz para salvación de todos nosotros. Gracias por hacerlo. Gracias por ser fiel, por completar la obra, por no quedarte a medias, aun cuando fue difícil que tu padre te desamparara. Ayúdanos, Señor, a ver a Jesús en las páginas de la Biblia cada día. Ayúdanos a ver su grandeza, su amor, su misericordia. Ayúdanos a traer esa perspectiva celestial a nuestro diario vivir y enfrentar los problemas, las circunstancias y las tentaciones con victoria, como un hijo de Dios lo hace. Yo pido, Señor, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.